Buenas tardes a las personas que nos acompañan en este evento, organizado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión trataremos el tema de desigualdad de género desde un aspecto cotidiano, la relación entre el trabajo y el hogar. Para ello tengo el gusto de presentar a Cintia González Ordaz, quien ha aceptado amablemente moderar esta charla. Ella es maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información y licenciada en Bibliotecología. En ambos casos se graduó con mención honorífica. Actualmente es coordinadora de la Biblioteca Rosario Castellanos del Centro de Investigaciones en Estudios de Género. Muchas gracias, Cintia, y es toda tuya la charla. Bienvenida. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información por la invitación. Asimismo, les quiero presentar a nuestras participantes que van a estar con nosotras en este momento. Les presento a Cindy Rodríguez. Ella ha realizado estudios en antropología social, letras hispánicas, filosofía de la ciencia e historia del arte. Es autora de Animal Distinto y ejerce la docencia, la investigación académica y el periodismo. Asimismo, ha dictado conferencias sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Realiza desde la resistencia cultural, la promoción y el fomento a la lectura. Como editora, ha estado a cargo de libros y revistas tanto para instituciones públicas como privadas. Actualmente impulsa de manera independiente su propio sello editorial Granito de Sal 88. Y también está con nosotras Margarita Martínez Duarte, que es un gusto, escritora y psicoterapeuta. Ha escrito 3 libros de poesía, Viejas Vecindades, La Cama y La Mansión. Por su primer libro obtuvo el premio 70 años de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El año pasado publicó su primera novela, Sin ella, la cual está muy bueno y se los recomiendo bastante. Y como psicoterapeuta se especializa en terapia familiar y en el manejo del trauma. También es instructora en comunicación sin violencia. Muchísimas gracias por aceptar estar aquí. Es todo suyo el espacio. Y yo voy a estar aquí. Le invito a todas las personas que nos están viendo a que puedan mandar sus preguntas, todas sus dudas o algo que conforme la plática vayan surgiendo, yo también estaré muy atenta y seguramente tendré muchas preguntas. Muchísimas gracias a Cindy y a Margarita. Gracias por la presentación. Cindy, creo que ahí estás. A ver, no te escuchaba. Creo que está tu micrófono apagado, Cindy. Listo. Creo que ya todo está resuelto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Margarita. Hola, Cintia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, ha sido, es una tarde bien linda e intensa. De una manera muy reciente terminé Sin ella. Terminé tu libro, Margarita, y estoy aún muy tocada por todas las emociones, que son realmente muy diversas. Se abre un abanico de emocional intensísimo para tocar un tema que es el gran tema, la maternidad. O sea, me deja realmente tocada, involucrada. Yo soy hija, soy madre, y pues realmente hay una noción tan de arquetipo, tan cercana a esta dimensión de lo establecido, de algo que nos viene de hecho ya en la mamila y en la leche materna, dado por hecho sobre lo que es ser madre o ser hija. Y sin embargo, en tu libro lo que nos queda al terminarlo, no sin lágrimas, de hecho, aunque reí bastante, pero créeme que lo cerré con lágrimas. Nos queda el pensar nuevamente este replanteamiento de este tema, ¿no? De esta doxa que es la maternidad. Y ahí hago mi primera invitación a que nos cuentes qué pasa, de dónde surge. Ay, muchas gracias, Cindy. Gracias por leer Sin ella con el corazón de esa manera. Ha sido ciertamente la mayor felicidad que me ha dado la publicación de mi primera novela, el escuchar testimonios de lectoras y lectores como tú, que se ríen, que lloran, ¿no? Cuando la leen. Yo buscaba escribir un libro que emocionara,
que sí produjera una experiencia emocional, no nada más intelectual. Entonces, cada vez que alguien me dice eso, me siento muy satisfecha, muy agradecida, ¿no? En cuanto al tema de ser madre que tú planteas, la novela gira en torno a varios ejes. Uno de ellos es la maternidad, la enfermedad, la muerte y la locura, lo que llamamos locura, entre comillas, ¿no? Podríamos también decir enfermedad mental o enfermedad psicosocial, ¿no? También. Esos son los grandes temas del libro. Concretamente sobre ser madre, creo que lo primero es el cuestionamiento sobre qué significa ser mujer, ¿no? ¿Qué es ser mujer? Y de ahí se van desprendiendo otras preguntas y otras respuestas, ¿no? Eh, Hay un tema en la novela, aparece el personaje principal es María, que es madre de Jennifer e hija de otra María, ¿no? Este, y ciertamente su conexión tanto con su propia madre como con su hija se despliegan en toda la novela, ¿no? Eso es parte fundamental de lo que ocurre en el libro. Y parte de lo que ocurre es también el conflicto, ¿no? El conflicto entre madre e hija, junto con el amor, junto con la tristeza, junto con el dolor, todo lo que conllevan estos vínculos, pero no como algo estático, sino estos vínculos a través del tiempo y de la historia. A mí me ha Sí, pasado mucho. Dime, dime. sí, en eso me detengo tal vez, perdón que te interrumpa, Margarita, pero hay una, vaya, esta noción como un tanto de arquetipo, que funciona y que es hasta cierto punto impositiva en generaciones, vaya, pensemos hasta antes de la década de los 60, había pues una noción muy clara, ¿no? Sobre lo que es ser mujer y ser madre, que se va desdibujando, o sea, el personaje María no es una mujer convencional definitivamente. Está rompiendo con esquemas y por supuesto que su noción de maternidad también es uno más de estos arquetipos que se desploman y que se tienen que replantear. Esto seguramente del lado de la hija de María, de Jennifer, es tal vez también el gran conflicto, ¿no? Esto que la hace a veces sentirse a un lado, sentirse como despojada de ese lugar en donde mamá tenía que cubrir pues esa cuota, ¿no? De ser la madre, tipo, Gogol. Y, entonces hay una noción bien fuerte de rompimiento de esquemas y sobre todo, como mencionas, transgeneracional o en permanecer en el tiempo y lo que se rompe dentro de ese tiempo que permanece. No sé si pudieras Claro. hablarnos más de eso. Sí, fíjate que yo quise investigar eso en la novela Ujú. porque también es un tema importantísimo dentro de mi práctica clínica como psicoterapeuta, ¿no? En la práctica clínica constantemente me toca acompañar a madres e hijas que encuentran mucho conflicto en sus posturas existenciales, políticas, en sus propias definiciones de lo que es ser mujer y piensan que el conflicto es un conflicto personal entre ellas, entre la mamá y la hija. Y no logran ver que ese conflicto es realmente un contexto, ¿no? Hay un contexto cultural, hay un contexto político, un contexto histórico en donde estos vínculos ocurren y el contexto determina el vínculo también, ¿no? Entonces, de pronto la posibilidad de mirar estos conflictos que se quieren entender como si fueran íntimos o personales y darles la dimensión social, cultural, histórica que tienen, política, libera mucho a las personas involucradas, ¿no? Porque también eso nos exime, ¿no? De alguna manera o de muchas maneras, de suponer que lo que nos está pasando en casa con nuestra propia madre, con nuestra propia hija, es solamente nuestra pequeña historia íntima. No, hay todo un contexto que lo determina, ¿no? Entonces, creo que es importante, sobre todo ahora que están tan presentes los conflictos, porque
el salto ha sido muy grande entre la generación anterior y la generación actual, ¿no? El feminismo, las luchas de las mujeres, ha dado brincos, ¿no? Brincos enormes. Y Sí, entonces nos encontramos, madres e hijas, mirándonos y casi desconociéndonos, ¿no? Como diciendo, así "Pero, es. ¿cómo? ¿Quién eres tú? ¿Cómo es posible que hayas vivido tu vida de esa manera? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo es posible que no entiendas los míos?", ¿no? Como que ocurre todo eso, ¿no? Algo que está presente también es esta oposición entre espacios públicos y espacios de claustro, ¿no? Es Ujú. lo que decía, me parece que era Darcy Ribeiro, hablaba de la casa y la calle, tiene un libro estupendo sobre estos espacios del el gineceo, ¿no? La feminidad que te reservaba aprender a hacer chongos zamoranos, bordar, este, acuarelas, tocar el piano, lo que estaba bien visto en las señoritas y lo que se promovía a través de los semanarios de señoritas bien, ¿no? Esta cultura que se va haciendo, vaya, parte de un imaginario dominante que después comienza tal vez, insisto, desde los 40 con las guerras, con esta noción de la necesidad de imponer sobre todo una labor definida como ser social. O sea, creo que es la Segunda Guerra Mundial la que te va a determinar esta noción, esta participación de la mujer y sobre todo las lealtades en cuanto a la dimensión laboral, que va a ir cubriendo las ausencias masculinas y que después se trastoca a una década de los 50 tal vez dulce, pero que termina en manifestaciones de mujeres quemando brasieres en esta revolución sexual y en este feminismo tan marcado en los 60 de toma de los espacios públicos. Y eso está también en tu libro, eso me emociona también mucho. ¿Cómo ves este asunto? ¿Realmente estamos rompiendo y estamos imponiendo otro tipo de valoraciones o estamos retomando tradiciones feministas? Eso también me gustaría como exponerlo. Ujú, Bueno, creo que es interesantísima tu pregunta ujú, y es una de las preguntas, o son varias preguntas las que has ujú. hecho actuales, ¿no? Muy actuales dentro de las luchas de las mujeres, ¿no? El simple hecho de que yo hoy diga luchas de las mujeres y a veces use la palabra feminismo, pero a veces use esta frase, luchas de las mujeres, tiene que ver con un devenir histórico de las luchas de las mujeres, ¿no? Y es parte de un cuestionamiento, ¿no? Tradicionalmente se ha escrito la historia del feminismo, así llamado, en esta visión de las olas, ¿no? Se habla de las olas del feminismo, ¿no? Sí. Pero esa historia que es muy importante, ¿no? Y conviene, revisarla, ¿no? Y entenderla, es con una mirada un poco eurocéntrica y al final, un poco estadounidense, ¿no? De lo que es el feminismo, y excluye otro tipo de luchas de las mujeres que siempre han estado presentes, siempre nos hemos organizado las mujeres en todas las épocas para resistir, para sobrevivir, ¿no? Pero no tenían ese nombre, quizás feminismo, que eso sí sabemos que es un nombre que más bien corresponde al siglo XVIII, siglo XIX en Europa, con la Ilustración, la Revolución Francesa, ¿no? Eso sí lo podemos situar muy claramente, ¿no? Pero ha habido siempre otra clase de luchas que no son las luchas tradicionalmente, porque ahora ya podemos hablar de una tradición feminista, ¿no? Así es, así es. Tradicionalmente feministas, ¿no? Pero ahí están esas luchas. Entonces, creo que ahora es muy importante abrir la mirada y entender a todos estos caminos que se han ido abriendo, ¿no? Para poder mejorar la condición de equidad en esta sociedad heteronormativa y patriarcal, que no hay de otra más que nombrarla, ¿no? Así, gracias al feminismo y a las luchas de las mujeres lo podemos nombrar, ¿no? Pero ahora vale mucho la pena mirar con una mirada mucho más incluyente, ¿no? De pronto a mí lo que me preocupa de repente, como por ejemplo ahora que acaba de pasar el 8 de marzo y que se ha hablado tanto de feminismo, de luchas de las mujeres, me preocupa la mirada excluyente, el feminismo que excluye, ¿no? Y Sí. también me preocupa el feminismo que
se adjudica como una superioridad dentro del feminismo, ¿no? Es como tomar la visión patriarcal y ahora aplicarla al feminismo. Entonces, Reproducirla. Ujú, exacto, hay feministas ujú. buenas, hay feministas malas, ¿no? Ahora resulta, ¿no? Ahora resulta, hay feminismo efectivo, hay feminismo atrasado, ¿qué es todo esto? ¿Qué son estos juicios? ¿No? Me parece un poco sofocante, esos juicios me parecen sofocantes, y me parece también contrario al espíritu de las luchas de las mujeres, ¿no? Ahora recientemente que ha habido esta publicación, por ejemplo, de las tesis que bueno, han recorrido el mundo, ¿no? Es fuerte Con el feminismo chileno. sí, ¿no? Este, pero es como mirar, ¿no? Y no por eso descartar las luchas de otras mujeres que no, a lo mejor no han llegado a los medios o no están en las redes, pero que llevan años de lucha, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, ¿no? Y otras formas de luchar que no Es, son las formas tan tradicionales del feminismo, ¿no? es Sí, dime. curioso pensando en esta dimensión de lo doméstico, y es algo que de pronto hacía una, no sé, simbolización sobre los círculos de mujeres, ¿no? Se habla mucho de este asunto espiritual también, en donde nos vinculamos de manera circular y armamos, tomamos de las manos, esta noción tan linda de la circularidad siempre me acompaña. Pero de pronto reflexionando, una mañana paso por el mercado y veo el enorme comal, ¿no? El espacio comal redondo, en donde las mujeres están organizadas a través de, y la abuela es la que cobra, la madre es la que organiza el cómo va a estar la masa, y las hijas, que son varias, están distribuidas entre quienes van a organizar el contenido de las quesadillas, ¿no? Y este enorme comal está funcionando a partir de mujeres que se han batido el duelo de estar solas, ¿no? Y salir adelante desde esta dimensión una nueva normalidad desde este México profundo. O sea, tal vez hemos tratado de verlo y se ha intelectualizado mucho, y sin embargo está presente en esta dimensión, insisto otra vez, me acordé de Roberto D'Amata, La casa de la calle, en esta noción del claustro femenino, que ahora sale a la calle, pero también porque trabaja y porque siempre se ha tenido que ganar la vida y has tenido que sacar adelante a los chamacos, y sabes pues que hay una dirección sin necesidad de teorías, ¿no? Es esta noción también de enorme feminismo, hijo de Coatlicue, que está presente, ¿no? Y que no está precisamente especificado en libros, sino a través de la Claro. mirada de los antropólogos o los sociólogos o los psicólogos, ¿no? Eso. Ujú. Exacto, y que es tan importante reconocerlo, y también si consideramos que las luchas de las mujeres, desde mi punto de vista, tienen que ser antagónicas, por ejemplo, al racismo, ¿no? Por O sea, ejemplo. no puede ser, no concibo yo un feminismo que vaya de acuerdo con el racismo, eso no puede ser. Y sin embargo, una crítica que se hace a ciertas corrientes del feminismo es ese, ¿no? Su Porque ese blanquitud. Ujú, es un feminismo blanco, se dice, ujú, ujú. feminismo privilegiado, feminismo europeo, feminismo estadounidense en ese sentido, ¿no? Porque tiene una mirada peyorativa o incluso ignorante, ¿no? Más que peyorativa, pero muy ignorante y muy excluyente de otras formas de luchar que las mujeres tradicionalmente han desplegado en países como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Todo esto que dices de la organización comunitaria de las Así es. mujeres, por ejemplo, en México, sobre todo hablando en términos de las pobladoras originarias y sus descendientes en nuestro país, es algo de tomarse en cuenta y Mucho. continúa hasta la fecha, ¿no? Justo estaba yo viendo la película maravillosa, el documental de Kaplan que acaba de salir Ah, acerca de la candidata, ¿no? la De vocera. Marichuy, Ujú. la vocera, ¿no? Y bueno, ahí hay bastante que decir Es acerca un de un tema. feminismo, ¿no? No sé si ella le nombraría así, pero por lo menos de la lucha de unas mujeres, ¿no? Por eso se hace la distinción, ¿no?
Y hay mucho que decir ahí acerca de eso y de cómo ellas han llevado a cabo su propio Sí, proceso, ¿no? Creo que es desde una importante. Ujú, desde una deconstrucción definitivamente ideológica, social, ujú, definitiva, ¿no? O sea, ellas ujú, han tenido que cuestionar el patriarcado desde una noción de no solamente de clase, sino de condición indígena, de autonomía, de tomar pues las riendas de su vida y en este tomar las riendas de sus vidas y sus decisiones políticas, económicas, sociales, esta deconstrucción que no ha sido para nada pacífica, es una cuestión dolorosísima, ¿no? Y de nueva ujú, fundación pues hablaría pues de un nuevo modelo también de entendimiento de los roles y de las relaciones entre géneros. Pero obviamente, ¿qué pasa con Marichuy? O sea, no, si lo analizamos ya en el entorno electoral, ¿por qué no alcanza las expectativas que todos estábamos dispuestos a apoyarla y no hay un avance más allá de lo que puede significar? O sea, es un símbolo y el símbolo prevalece, pero lo cierto es ujú. que en este documental podemos observar todas estas aristas en donde sigue prevaleciendo una noción racista, clasista, tremenda, en donde no la van a dejar avanzar, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que subyace? Y ahí es donde vemos otra vez ese enorme Estado, el Estado patriarcal, que se va a imponer y que va a seguir tomando decisiones, ¿no? Y la hace más vulnerable al ser mujer, al ser indígena, al ser zapatista, o sea, tener una posición ante el mundo, ¿no? Es una enorme lucha la de Marichuy, admirable. Claro, y Ujú, de toda su comunidad, porque como ella misma se asume, ujú, ella representa una comunidad y a un proceso y a una forma de entender la vida, la política, la supervivencia, que es una forma comunitaria, ¿no? Creo que justo lo que acabas de señalar, para mí el feminismo de hoy, que diríamos que es el de la cuarta ola, ¿no? Si seguimos con esta historiografía clásica, ¿no? De las olas, la cuarta ola vendría a ser la de la segunda mitad del siglo XX y ahora el siglo XXI, ¿no? Y parte de sus cuestionamientos son estos, ¿no? Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué pasa con el feminismo que excluye otras narrativas y otras luchas por razón de cultura, por razón de étnica, por razón socioeconómica? cuota de Esas no clase. son Ujú. feministas, ¿no? O cómo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para tener, y bueno, ni qué decir de por razones de género, ¿no? Porque también tenemos el debate, para mí no es un debate, pero para muchas personas y mujeres especialmente lo es, de la inclusión de lo transgénero, ¿no? Las mujeres trans están incluidas en las luchas feministas o no. Para mí sí, para mí Sí, para mí también. el feminismo que yo Ujú. imagino, como tú y que trato de vivir, es incluyente, es Por supuesto. extremadamente incluyente. Tal vez sea una cuestión generacional. Yo he encontrado este tipo de motivaciones transfóbicas que no las comprendo del todo en grupos más jóvenes, de chicas muy, muy jovencitas. No sé si me equivoque, tal vez es una mirada parcial. Sin embargo, tendremos pues que compartir esa información y tendremos que compartir también este testimonio de hombres que han acompañado al movimiento feminista también, ¿no? Y que han también librado sus combates, ¿no? Desde siempre. O sea, no está exento, no es algo que tenga que generar un discurso de odio hacia el hombre, ¿no? Eso es complejo. Igual me expongo a los jitomatazos, pero vaya, creo que la cuestión es pensarnos por ejemplo, pienso en la Revolución Mexicana, ¿no? Que tiene características muy específicas y que están presentes en esta noción de lo que se pasa de generación en generación. Y esa revolución fue hecha por hombres y mujeres, codo a codo. O sea, no se trata solamente de Adelitas, se trata de mujeres que tomaron decisiones al interior del movimiento revolucionario, y esto puede datarse, pero después se olvida. ¿Por qué? Porque se instituye pues este Estado que tanto nos pesa ahora en su explicación y en su imposición de valores, ¿no? Estamos, pues, Claro. en el caso México, no tomando en cuenta una historia, ¿no? Y que, bueno, sí hay muchos cuentos, sí hay mucha narrativa, insistiría en eso,
que puede dar cuenta de también las parcialidades y de la toma, por ejemplo, de ciertos caminos de padres que pueden ser los más socialistas, los más alternos, los más progres, y de pronto a la hija no la dejan participar, usted a la cocina, ¿no? En esta disposición de roles en el nuevo México, en el México que se instituye después de la Revolución. Es complicado, pero que va a ver sus frutos en la época de los 50, los 60, que es donde regreso a tu novela, en donde se instala esta noción de linajes, pero que también empiezan a sanar, o sea, dan cuenta de estas fracturas y empiezan a sanar estas nociones en que nos han conducido a una noción bastante, bueno, tú como terapeuta tienes más información, pero sí de quiebres emocionales y sobre todo por ahí Claro. voy. Ahora, esto que dices, creo que lo vamos a tener que repetir, repetir y repetir en todos los foros posibles, porque conforme cobra mayor fuerza la organización de las mujeres, conforme se van viendo los frutos de la lucha, ¿no? De los diversos tipos de luchas que llevamos a cabo las mujeres, entonces crece una oposición, ¿no? A estos movimientos, ¿no? Y se vuelve más virulenta y se vuelve, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Viene el movimiento contrario, que es el movimiento que trata de conservar el status quo, el movimiento que trata de solidificar, no de transformar, de solidificar el mismo patriarcado, la misma inequidad social, ¿no? Entonces, hay que decirlo una y otra vez, ¿no? Todo el año las luchas de las mujeres no son contra los hombres, ¿no? No son contra los hombres, son No. contra el patriarcado. Es muy diferente. El patriarcado es un sistema, ¿no? Es el sistema en el que está, el único que hay, por cierto, no Así existe es. otro, ¿eh? Ujú, O ujú. sea, no Que existe no otro en tiene que ningún ver lado, ¿eh? solo con gobierno o con partidos, o sea, no es por ahí, o No, sea, es algo más no, amplio y hay que también claro. aclararlo. Ujú. Es una organización social que es en la única que la sociedad humana se ha desarrollado a partir de la tenencia de la tierra, desde que dejamos de ser recolectores Nómadas. y recolectoras, ¿no? A partir de la tenencia de la tierra se instala este sistema que incluye ser el dueño de la tierra, el dueño de las mujeres, el dueño de los hijos, el dueño de, ¿no? Las mujeres pasan a ser esta propiedad, Propiedad. ¿no? Ujú, Los hijos y las hijas también son ujú. propiedad. En fin, el patriarcado tiene una historia de siglos, es el sistema mismo, no hay otro. Y estamos tratando, por eso es el grito feminista, ¿no? De se va a caer, ya casi Lo se vamos cae, a ¿no? tirar. Pero, pero no se acaba de caer, ¿no? O sea, Sí, ¿no? claro. Se oye por ahí que se resquebraja, se oye algún crujido, pero no La termina de fisura, caer, ¿no? Y este sistema nos oprime a hombres y a mujeres. por supuesto. Obviamente no de igual manera, nos oprime de manera diferente. La cancha no está pareja, ¿no? Eso es parte del tema de patriarcal, ¿no? Pero ciertamente nos oprime a todos. Y eso, la lucha es contra eso, ¿no? Oye, y ya pensando en estas opresiones, voy a dar Ujú, como un salto cuántico, pero también es muy importante cuando, pues bueno, entiendo que Sin ella es una historia que se gesta antes de la pandemia. Estoy comprendiendo que es un proceso que tiene su propia historia, su propia dinámica. Ahora pienso en la publicación y en esta serie de opresiones. Publicar un libro ya de por sí es un brete. Y publicarlo siendo mujer. No quiero pensar solo siendo feminista, no vamos a utilizar etiquetas ni categorías, porque ya está dado por hecho que eres feminista. ujú. Pero publicar un libro como mujer en tiempos de pandemia, ¿qué tipo de opresiones extra tuvo? O sea, ¿cómo va a impactar este asunto? Y vaya, es un tema bien, bien importante. Ujú. Sí, claro, la verdad que para mí ha sido interesantísimo y me encantaría contarles esta historia porque es una historia de mujeres, ¿no? También. Yo comencé escribiendo esta novela hace varios años y en algún momento me sentí perdida. Dije, bueno, ya no sé, o sea, ya no sé para dónde, ¿no? Ya no sé cómo, ya no sé por dónde. Y entonces
otra escritora, poeta, una queridísima amiga mía, Sara Kamaji, también tenía una novela, estaba trabajando en su novela, en su primera novela también, esta es la primera mía, y hicimos un trato y dijimos, a ver, vamos a trabajar juntas un año, tú y yo, tallereando nuestras novelas. Y ahora sí que nadie puede rajarse. O sea, lo tenemos que hacer un año regularmente y lo hicimos. Gracias a ese empujón que tuve con otra mujer, también escritora, logré dar un salto, ¿no? Después por ahí también tuve lectoras fabulosas, ¿no? Como por ejemplo la poeta Carmen Nosal, me recuerdo leyendo en su sala, ¿no? En una parte de su sala, de su departamento, y me decía, a ver, léeme esa parte otra vez. Entonces yo se lo leí en voz alta. También fue indispensable su escucha, su lectura, su conocimiento, ¿no? Y así iba yo como encontrando el camino de la novela. Después me volví a sentir perdida y dije, bueno, ya, o sea, ya no sé qué más hacer, ya no sé cómo mejorarla. Y entonces otra querida amiga, Alejandra Isibasi, me recomendó a otra lectora, a Georgina Rodríguez Palacios, que está mencionada como editora en la novela, porque también fue crucial, o sea, yo le entregué la novela y dije, dime qué, ¿no? Hizo una evaluación tan clara, tan contundente de lo que funcionaba y lo que no, y además con sentido del humor y bueno, fue para mí, me abrió la puerta nuevamente a otra etapa que ya fue cerca de la última etapa de la novela gracias a ella, ¿no? Y ya terminé con una versión a raíz de eso que me gustó, que creí que eso era lo que yo tenía para decir, estaba conforme con el resultado. Y entonces pensé, bueno, ¿y cómo le haré? ¿Cómo le haré para publicarla? Para mí era muy importante que mi novela fuera publicada en un espacio y con un sello con el que yo resonara a un nivel muy personal y político también. Y entonces yo admiraba ya desde antes el trabajo de escritoras mexicanas, que se llama el sello con el que salió mi novela. La directora es Cristina Liceaga. Y entonces dije, bueno, pues primero voy a hacer una lista de dónde me gustaría que saliera mi novela, ¿no? Uno, escritoras mexicanas. Y dije, pues, ¿qué tengo que perder? Me voy a ir así por la lista, se voy a ir palomeando a ver quién la toma, ¿no? Y entonces, bueno, me contacté con Cristina por Facebook, yo no la conocía personalmente, le dije de qué se trataba, ella estuvo abierta a recibir la novela en un PDF, a leerla, la leyó y me dijo, sí, órale, va, la publicamos en Escritoras Mexicanas y bueno, yo fui feliz porque además salió en mayo del año pasado y fue muy difícil, pues la distribución sigue siendo muy difícil, Sí. ¿no? Ujú. Presentarla, etcétera. Pero bueno, Cristina estuvo dispuesta a todo, ¿no? Incluso llevó ejemplares por toda la ciudad, ¿no? Y yo siempre me sentí en casa y me siento en casa con escritoras mexicanas por lo que significa este proyecto, ¿no? Y me falta también hablar de otra mujer que tuvo que ver con el libro, que sea Mónica. como es, que finalmente es Mónica Brown. Mónica Brown fue la que se encargó, la que cuidó la edición de Brown Ediciones, que bueno, Mónica tiene, además del sentido del humor, el conocimiento, la minucia, ¿no? Y el perfeccionismo que se requiere en una buena editora, ¿no? Entonces, como ves, es una historia de mujeres, ¿no? Es una historia de mujeres tratando de aportar algo para que ocurra esta publicación y eso para mí es muy significativo, ¿no?
Claro. Oye, y en este camino, claro que las formas editoriales y la distribución ha cambiado. O sea, yo sé que ya podemos, por ejemplo, mandar el texto a Amazon y ellos se van a encargar de todo, ¿no? Pero el asunto de distribución, con la pandemia tomó un sabor muy especial porque se volvió un asunto cercano, en donde el autor, en este caso la autora, tiene un contacto muy fuerte con los lectores. Y esto también abre otras puertas, otras aristas. Me gusta pensar que tus lectores no han sido únicamente lectoras. O sea, eso es un camino femenino, es un trabajo en donde se vinculan muchísimas feminidades, pero no, el resultado no es solamente vaya, cuéntanos un poco de los públicos, Margarita. ¿Cómo ha sido Sí, esto? bueno, eso ha Ajá. sido maravilloso Ajá. porque la novela ha sido muy bien recibida, ha tenido muy buenas críticas, ¿no? Y ciertamente muchos de sus críticos han sido hombres y han escrito acerca de la novela, ¿no? Y cuentan, por ejemplo, en alguna reseña que yo recuerde ahora de un autor hombre, cuenta cómo en la novela misma fue como motivo de una parte de su deconstrucción, ¿no? De deconstruir su Okey. masculinidad, ¿no? Que se Porque, puede, y claro. lo voy a contar, Adelante, adelante. porque, bueno, él lo contó en un texto. En la novela hay una fiesta, ¿no? Que es también muy, muy citada esa parte de la novela. Hay una gran fiesta, ¿no? Una fiesta, pues, digamos, libre, ¿no? O sea, una fiesta Open. libre, Ajá. open, pero Open. no tan open, pero no tan open. Open, pero no tan open, ¿no? Es una fiesta donde solamente están invitadas mujeres. Ahí sí no es tan open, ¿no? Pero Ujú. todo lo demás es bastante open, ¿no? Y y me contaba este crítico que cuando llegó a esa parte de la novela, se sorprendió a sí mismo pensando, ¿cómo? ¿De veras no van a invitar hombres a la fiesta? ¿No? Y entonces eso para él fue como todo un cuestionamiento, porque dijo, bueno, nunca me había pasado que leyendo un libro me sintiera yo excluido, Con la ¿no? puerta en la nariz se Con la sintió. puerta en la nariz, Ajá. como lector, ¿no? Y además como hombre. Y entonces para él eso cuestionó muchas cosas, como decir, bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué me siento yo así? ¿Qué acaso no tienen derecho las personajes de esta novela de hacer su fiesta solamente para ellas? ¿O qué me pasa, no? Entonces, bueno, él cuenta como todo este proceso, así que definitivamente sí, ha habido muchos lectores hombres, ¿no? Que lo han comentado. Y pues en términos de distribución también he corrido con suerte. La novela está en Kindle, se puede descargar, ¿no? En su versión de Kindle en Amazon y está en la casa del libro, está en el sótano, pueden verlo en las páginas de website de estas librerías, también lo envían, ¿no? A todo México. Está en estas librerías enormes y también en pequeñas joyas, así. Está, por ejemplo, en Casa Tomada, en la Ciudad de México, en Utópicas. Y claro, si contactan a escritoras mexicanas en la editorial, también está ahí. Y como quiera va haciendo su caminito, ¿no? Va haciendo su caminito, va encontrando a sus lectoras y a sus lectores. Es durísimo el sobrevivir en los medios editoriales de una manera independiente. Sin duda, esa es también otra de las aportaciones que tiene tu casa editorial, el sello Editoras Mexicanas, las redes solidarias que va despertando. Esto es como, se da también en un entorno, es como un gran boom. Eh, Ahora con la pandemia alguien dice, se está escribiendo demasiado, lo que va a haber después son muchos libros, cuando hace algunos años estábamos hablando de la muerte del libro, ¿no? Y lo que vemos es que realmente esto no pasó, no al menos en esos términos aterradores como se planteaba, fatalistas, sino que hubo una transformación y ahora estas redes solidarias femeninas pues bueno, nos van a ir dando pie a comprender otro tipo de evaluaciones, de comprensión de un todo, ¿no? Estoy pensando en ese futuro. ¿Qué hay también? ¿Ya tienes libro en prensa? No, no, pero bueno, lo que hay es poesía siempre, ¿no?
Claro. porque, bueno, la poesía me ha acompañado, es mi primer amor y me ha acompañado desde hace muchos años. Ahorita estoy festejando justo que el domingo pasado la Jornada Semanal publicó un poema que se llama Carta a mi hijo. Ujú. Genial. Gracias. Y que tiene que ver con la pandemia y la muerte, y que por supuesto es, pues, desde el único punto de vista que puedo yo tener, que es el de una mujer mexicana, sí, feminista, ¿no? También, eh, y bueno, y poeta. Entonces, pues, la poesía también es un milagro, ¿no? Que existan esos espacios, que todavía encuentre su público, ¿no? Y estoy muy contenta con eso. Estoy escribiendo un libro de poemas desde hace tiempo y tengo algunas ideas para la siguiente novela, pero la realidad me está ganando, la realidad me está ganando todas mis ideas, ¿no? Entonces, está difícil escribir ahora, ¿no? Malvada realidad. Oye, Malvada realidad. ¿por qué no nos lees algo? A mí me encanta Sí, tu poesía. claro, Ujú. claro. Bueno, ¿quieres que lea de poesía o leo algo de la novela? Lo que tú quieras, Margarita, por favor. A ver, estaba yo pensando leer, con esto que decíamos de las relaciones entre hombres y mujeres. Hay un capítulo en mi novela que se llama Gracias por venir, así se llama ese capítulo, es el capítulo 9. María es una mujer que está muy enferma, ¿no? Eso es lo que cuenta el libro. El libro cuenta distintos tiempos, pero en el tiempo presente de la historia, María está muy enferma y está saldando cuentas, atando cabos, ya esperando el final de su vida, ¿no? Y esto es lo que ocurre en toda la novela. Y como parte de ese de saldar cuentas y atar cabos, invita a un viejo amor, ¿no? A un viejo amor que se llama Aldo, para que la vaya a ver porque le quiere pedir algo. No vamos a decir qué, no vamos a decir qué, Cindy, no No diga. spoiler. No spoiler, para nada, ¿no? Pero bueno, le va a pedir algo y esa invitación causa revuelo en su círculo. María es una mujer feminista, activista, muy reconocida, líder de diferentes círculos feministas también. Y bueno, esa es su vida, esa ha sido su vida. Es una vida de lucha y una vida de producción intelectual, etcétera. Entonces, a su alrededor, en estos vínculos que tiene, empezando por el de su mejor amiga Ana Yancy, su hija Jennifer y las demás mujeres que la acompañan hacia el final de su vida, causa mucho revuelo que ella de pronto quiera ver a este sujeto, porque Aldo es un hombre que ha sido acusado de acoso sexual legalmente, ¿no? Que ha caído en total desgracia y descrédito, ¿no? Sí, claro. Famoso por acosador, ¿no? Y bueno, y en ese momento es un personaje caído de la gracia completamente. María lo llama y nadie lo entiende a su alrededor, ¿no? Es como, pero ¿por qué le hablas a él? ¿Por qué quieres que venga él, no? Y bueno, quisiera leer una partecita nada más del capítulo que nada más aparece en un solo capítulo Aldo, aunque Tiene una ustedes verán quien presencia la lea inmanente. que exacto, inmanente, esa es la palabra. Inmanente. Bueno, ahí va. Gracias por venir. De pie, bajo el marco de la puerta de la recámara de María, Aldo siente que las piernas le fallan. No esperaba eso. Sentada en la cama, María lo mira por encima de los pequeños lentes de armazón rojo que usa para leer de cerca. Entreabre la boca en una gran sonrisa, se lleva la mano derecha al pecho y dice, pásale. Los ojos de Aldo se llenan de lágrimas. Siente la necesidad de recargarse contra una de las jambas de la puerta. La debilidad que lo sobrecoge lo avergüenza. Entre las lágrimas que le mojan las pestañas, alcanza a vislumbrar a María, rodeada de almohadas, vistiendo un caftán de colores vivos. Es una imagen que quiere y no quiere ver. Aldo agacha la cabeza y la sacude de un lado a otro, mientras María continúa mirándolo en silencio. Cuando decidió visitarla, se imaginó siendo fuerte para ella. Ahora se le ocurre que eso no fue exactamente lo que ella le pidió, ¿o sí?
Detesta que el cuerpo lo traicione, como le sucede ahora. Así le ocurre desde niño, siempre que las emociones intensas lo embargan. Por más que trate de controlarse y fingir, su cuerpo trepidante lo delata. A veces, la sacudida comienza por las piernas. En otras ocasiones, son las manos las que comienzan a temblarle o los músculos del abdomen. Aldo ya puede adivinar lo que sigue ahora. Su cuerpo comenzará a vibrar fuera de su control y pronto se deshará en lágrimas y mocos. Seguramente terminaré en el suelo, piensa. Y así es. Mientras María continúa guardando silencio, Aldo tirita, solloza y se desliza poco a poco con la espalda apoyada contra la pared hasta llegar al piso. Al verlo caer así, María se sorprende a sí misma deseando que siga cada vez más, que se revuelque en el suelo, se arranque las ropas, se golpee contra los muros de la habitación. Nadie, ni su hija, ni Ana, ninguna de las personas de su vida, ni siquiera ella misma, ha expresado el dolor por su muerte de esta manera. Atestiguarlo le resulta una experiencia fascinante. La vive con una mezcla de curiosidad, gratitud y un dejo de cinismo, porque se trata de Aldo. Después de algunos minutos en los que solo se escuchan sollozos, aparece Ana con sigilo en la puerta. Con una ceja levantada, contempla el montículo en que Aldo se ha convertido en el piso y luego le lanza una mirada de complicidad a María, abriendo muy grande la boca para que su amiga pueda leerle los labios a la distancia. Ana enuncia, sin sonido, despacio. María se aguanta la risa y se encoge los hombros. Ana compone la expresión de su rostro y su tono de voz antes de dirigirse a Aldo. Por favor, Aldo, levántate, ¿te ayudo?, le dice con falsa solemnidad. Él niega con la cabeza y comienza a incorporarse poco a poco apoyándose en la pared. ¿Te traigo algo? ¿Un vaso de agua?, le dice Ana. Aldo vuelve a negar con la cabeza y aparta a Ana con un gesto histriónico que recuerda a María el dejarme solo de un torero revolcado por el toro. Es genial, Margarita, gracias. Creo que va a intervenir Cintia. Sí, muchísimas gracias. Las he seguido y he disfrutado esta tan amena plática. La verdad es que yo se lo había dicho anteriormente a Margarita, su libro me llegó de muchas formas. Escuchándote, Cindy, sí, tienes mucha razón. Habla de un montón de cosas, ¿no? Y yo así de, ya, paren, por favor, ¿no? Pero la parte que a mí me gusta mucho es también este acompañamiento, ¿no? Las amigas, ¿no? O sea, tiene María, una amiga que está ahí, ¿no? Y la verdad es que yo sí diría que haríamos sin esas amigas, ¿no? Que siempre están apoyándonos y que nos están levantando cada vez que uno a veces se cae, ¿no? Entonces, yo la verdad es que disfruté muchísimo el libro y les tengo varias preguntas. Unas son de mí y ahorita les mando otras que han estado llegando por las redes sociales. Y Ay, sobre todo gracias. entendiendo un poco a lo que se dedican tanto Cindy como tú, ¿no, Margarita? Y es cómo es que la literatura nos ayuda a entender, ¿no? El feminismo, ¿no? Cómo nos puede acercar, cómo ustedes lo han mencionado un poco, pero sí me gustaría que profundizaran más sobre eso. Bueno, yo, por ejemplo, cuando escribí esta novela, sí tenía muy clara una idea, ¿no? A mí me ha servido mucho me han servido mucho las ideas de Rita Segato, concretamente acerca de la pedagogía de la violencia y la contrapedagogía de la violencia, ¿no? Entonces, yo quería hacer un libro que pudiera autodesignarse como parte de la contrapedagogía de la violencia, ¿no? De algo que sí responda a la violencia que vivimos en el mundo y sobre todo la violencia de género en México. Entonces, quería que fuera una respuesta a eso. Esto es como descorrer un velo a otro mundo, un mundo, como decías tú, de amistad, un mundo de amor, de compasión, de compañerismo, de lucha, de respeto,
un mundo donde las emociones, ¿no?, están expresadas. En fin, ese mundo yo quería describirlo y quería plasmarlo en un libro como una respuesta. Y creo que la literatura ofrece respuestas y preguntas, ¿no? Es una forma de ofrecer otra clase de preguntas, no necesariamente las que escuchamos en casa o en las redes, sino otra clase de preguntas, las que no se hacen, ¿no? Las que todavía quedan ahí, preguntas censuradas, ¿no? La literatura es especial para plantear preguntas que la sociedad censura y también para dar respuestas que la sociedad censura. El libro que no vamos a contar, ¿no? Pero el libro plantea una situación también muy censurable, ¿no? Respecto de la muerte para algunas personas. Entonces, creo que la literatura hace eso, nos ofrece un camino para preguntarnos lo que no es común preguntarnos y también para elaborar respuestas de manera poco común, ¿no? Sí. Y completando un poquito la idea que está tan bien expuesta, Margarita, en tu propuesta, está pensar en el proceso y testimonio, ¿no? Tenemos ya una historia de la literatura femenina que empieza a contarse, que empieza a ser cada vez más pública y necesariamente esos son también actos amistosos, o sea, la relación que estableces con Clarice Lispector, por ejemplo, es sororal, no puedes evitarlo, ¿no? Hay una suerte de identidades que corresponden a tiempos, espacios, esta noción del techo de cristal, de tantas injusticias en la literatura, en la ciencia y en todos los conjuntos de saberes, pero específicamente en la literatura está siempre esta presencia del nombre falso, seudónimo, del nombre del marido, del nombre del primo, de la obra registrada a nombre de otro. O sea, hay una suerte de historia en donde lo constante es aquella negación de tu identidad y de tu ser, ¿no? Ahora ya estamos recuperando una historia de la literatura femenina. Creo que vamos a ir avanzando aún más. Hay mucho por descubrir, sobre todo del siglo XVIII hacia atrás, y vamos a ver siempre sorpresas, ¿no? Safo es el arquetipo, ¿no? Y es la mujer arquetípica que de pronto pues también tiene su connotación suicida o de determinación de lo que es la libertad por decidir por tu vida, ¿no? Hacia donde también se conduce tu libro. Esa es una constante interesante pensarlo así. Sí, es una historia que además, además de lo que tú decías, que también ahora empezamos a contemplar las mujeres como sostén y proveedoras de cuidados de todos aquellos escritores hombres, ¿no? Así es. Entonces, bueno, La aquellos esposa de escritores Marx. hombres, o sea, yo quisiera, ¿no? Yo quisiera tener quien haga mi comida, vaya al mandado, más Se en ocupe de pandemia, las ¿no? tortillas. Exacto, cría a los hijos y luego además corregían los textos, ¿no? Ya que te vas a aquellos siglos, ellas eran las amanuenses, ¿no? Ellas eran su caligrafía era la de las mujeres, ¿no? Ellas hacían las correcciones, iban y venían de la imprenta llevando manuscritos y sin embargo el protagonismo era el masculino, ¿no? Entonces ahora lo que estamos viendo como fruto de las luchas de las mujeres es el protagonismo de las mujeres, ¿no? Y de eso es de lo que se trata, de ocupar el lugar, ¿no? Ocupar ese lugar. Bien. Bien, muchísimas gracias. Es muy enriquecedor seguirlas escuchando. Tenemos saludos de Ecuador, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora, del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, en Morelia, en Los Mochis, Sinaloa. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Estela nos lanza la pregunta de cómo empieza la deconstrucción ideológica. Ups. Va, Cindy. La deconstrucción ideológica. Bueno, en principio hay que entender que la ideología se adquiere con bastante precisión, con cuidado, con conciencia. O sea, la adquisición de una ideología ya supone un proceso. Ahora, deconstruirla es otro más, ¿no?
tenemos pues que asumir que tiene que ver con procesos, grupos de edad, experiencia comunitaria, confrontación con realidades que son ineludibles. La deconstrucción se da a partir de un hecho que te acorrala y que no te da pie a tener alternativa, a no confrontarte, ¿no? Entonces, lo difícil es siempre entrar en crisis y aprender a romper con aquello que pudo haber sido demasiado dogmático, ¿no? La deconstrucción ideológica, insisto, supone primero la consolidación de una ideología, después un periodo de crisis y luego la elaboración de una forma distinta de entenderte. Y eso es doloroso, es un camino a veces solitario y que implica rompimiento, rompimiento. Sí, y yo diría, a mí me trae esto de la deconstrucción, por dónde de comenzar, por dónde empieza, me viene a la mente dos conceptos, ¿no? Lo normal, lo que consideramos normal y lo que consideramos correcto. De entrada hay que cuestionarlo todo. ¿Por qué creo yo que esto es lo normal? ¿Por qué pienso que esto es lo correcto? ¿No? Por ahí ese es un hilito para ir deconstruyendo la ideología, ¿no? Y más ahora que si es que no se ha deconstruido. Una cosa es que hayamos pasado de una normalidad anterior al COVID a esta nueva normalidad y otra cosa es que la hayamos deconstruido, ¿eh? O sea, nada más es un paso de que, bueno, las condiciones cambiaron radicalmente en el mundo, pero eso no implica haber deconstruido la normalidad. Esa deconstrucción creo que es la que pasa por el proceso del que tú hablas, Cindy, ¿no? Yo, por ejemplo, no quiero una nueva normalidad. ¿Cómo? O sea, prefiero invertir mi energía en seguir deconstruyendo la anterior. O Así sea, es. no quiero otra vez acabar en una normalidad, ¿no? Entonces creo que por ahí se puede empezar. Siempre hay que cuestionar, ¿por qué digo yo? ¿Por qué pienso yo? Por ejemplo, que esto que ocurre en mi familia es lo normal o lo correcto. ¿De dónde saqué esa idea? ¿No? ¿De dónde lo aprendí? ¿Quién más piensa eso? ¿No? Por ahí empezamos a cuestionarnos, ¿no? Y será que hay otras voces, que hay otras formas, que hay otras miradas, otros estilos de vida distintos al mío, igualmente válidos. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo surgen? ¿Y cuál es mi relación con esas realidades alternas? ¿No? Creo que por ahí empezamos a deconstruir. Bien. Sí, como dice Cindy, es doloroso, ¿no? Doloroso y que a veces, al menos, te tienes que sostener, ¿no? De algo, de alguien, ¿no? Y a veces es bueno tener esas redes de apoyo también, ¿no? Pero bueno, bueno, Rosalía nos pregunta por qué lucha el feminismo. Hace rato lo mencionaban, ¿no? Pero yo creo que es cuando le podemos ahorita expandirnos un poco más, ¿no? En la explicación. Wow. Bueno, a ver, vamos Partes. por partes, sí. Pero creo yo que como yo entiendo, voy a hablar de mi lucha, ¿no? O sea, como yo entiendo la lucha feminista como mujer, ante todo tiene que ver con la equidad, ¿no? Tiene que ver con una equidad de género, tiene que ver también como parte de esa equidad, con una equidad en la participación, en el protagonismo, en la toma de decisiones, una equidad en la repartición del espacio público, una equidad en la repartición de los dineros, una equidad, ¿no? Equidad es para mí la palabra clave, equidad de género, ¿no? Que no exista una discriminación por el hecho de ser mujer, como por ningún hecho, ¿no? Como tampoco por el hecho de ser indígena, como por el hecho de ser afrodescendiente, ¿no? Pero concretamente el feminismo se ocupa de la equidad o la lucha por la equidad de las mujeres y los hombres en la sociedad, ¿no? Todavía no estamos ahí, pero ni remotamente, ¿no? Yo de repente me sorprendo con los comentarios de, ay, bueno, pero las mujeres ya, ¿no? O sea, ya escriben, ya, y yo, ¿ya qué? Pues de todas maneras, en nuestro país seguimos ganando menos en todos los trabajos, seguimos siendo minoría en las decisiones de poder, en los grupos de poder, en los puestos de más poder, seguimos siendo minoría. Ahora con la pandemia está comprobado estadísticamente que las mujeres
hemos llevado la peor parte de la pandemia, porque ahora no es una jornada, ni 2, ni 3, sino son 4 o 5 jornadas laborales las que hemos ocupado entre el trabajo, los cuidados, ocuparnos de la escuela de los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, para nada, estamos muy lejos de la equidad. Y creo que ese es un punto de la lucha de las mujeres desde el comienzo y sigue siéndolo, ¿no? A mí me da una enorme comodidad el poder simpatizar por completo con las opiniones de Margarita en ese aspecto. Me siento feliz de estar del mismo lado de la cancha. Sumaría a ello el hecho de que también tiene que luchar ahora contra el feminismo, contra la construcción de un feminismo blanco, vaya, de pronto poco incluyente, que deja de mirar más realidades, que tiene tintes un tanto, vamos a llamar, políticamente incorrectos porque tiende a ser como muy oportunista. O sea, hay de todo, ¿no? En estas propuestas, por ejemplo, de Rita Segato, cuando observa el patriarcado, no está fuera de entender dentro del patriarcado a las mujeres que conforman también imaginarios dominantes, hegemónicos. Ahora tiene también que mirarse de manera profunda. Es una autoobservación la que tiene que estar constante, sobre todo en las nuevas generaciones. Información de construcción y mirada profunda hacia todas aquellas carencias que se han arrastrado y que adolecen pues en el movimiento. Es complicado. Creo que entre esas muchas luchas está esta noción hacia nosotras mismas, que no tiene por qué ser un pleito pagado que no va a tener solución. O sea, no somos, las mujeres tendemos a ser muy autocríticas, muy duras y a veces también destructivas con nosotras, ¿no? Pero vaya, no caeremos en el cliché, tendremos que solo comprendernos en un contexto muy concreto que tiende a empantanar a veces los discursos y que tendríamos que superarlos, ¿no? A esas trincheras a donde hemos llegado hay que provocar, hay que brincarlas, hay que sostenerse y hay que también buscar nuevas soluciones y propuestas. Es complicado. Claro. Yo coincido contigo y además agregaría ahora escuchándote que también estamos hablando ahora, al menos en nuestro país, eh, de la supervivencia. O sea, parte de la lucha feminista es el derecho a la vida, ¿no? Estamos hablando del país de los feminicidios, ¿no? De repente como que no se entiende la dimensión de esto, el contexto, ¿no? El nivel de la violencia de género. Entonces, yo creo que una parte fundamental del feminismo de cualquiera en nuestro país pasa por garantizar la seguridad de las mujeres, ¿no? Y la seguridad y la vida de las mujeres, que está amenazada por ser mujeres. Se entiende y siempre surge el comentario de que la vida está amenazada también de los hombres. Sí, Sí. pero estamos hablando de que las mujeres son violentadas por el hecho de ser mujeres, por su género. Ya eso las hace correr un riesgo de vida o muerte que no corren los hombres por su género. Ellos tienen otra problemática y otra dinámica, ¿no? Entonces creo que eso también es parte fundamental del feminismo actual, al menos en México, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo con ustedes. Brenda nos pregunta, ¿por qué el feminismo incomoda? Bueno, esa pregunta estaría buena para mi padre, por ejemplo. No, ahorita me río porque he tenido estas discusiones con mi padre muchas veces, pero claro que nosotros ahora nos reímos y él se ha deconstruido bastante. Entonces, podemos disfrutar incluso del intercambio de opiniones en ese respecto, pero ciertamente incomoda, como él me ha dicho que le ha incomodado a él y le incomoda a muchos hombres, porque implica primero una pérdida de la certeza, ¿no? Una pérdida de esa certeza que dice, bueno, pues el mundo es así, ¿no? Así es el mundo y en este mundo, que ya es así, supuestamente, yo ocupo este lugar, tú ocupas este otro. Y así la vamos a llevar, ¿ok? Así vamos a establecer esta conexión. ¿Para qué cuestionarla?
Sobre todo si mi lugar tiene tantos privilegios, ¿no? Incomoda de manera distinta a hombres y a mujeres, ¿no? Porque requiere algo diferente de cada quien. Ahora, como decía Cindy, ¿no? También, obviamente, hay mujeres patriarcales. No hay de otra, como decíamos antes, ¿no? El patriarcado es donde estamos, donde nacemos. Es lo que mamamos todos, lo que respiramos, ¿no? Entonces, las mujeres también tenemos que deconstruir el patriarcado dentro de nosotras. Esa también es una chambota, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué incomoda en el caso, por ejemplo, de las mujeres, en el caso mío? Pues porque implica todo ese proceso y como decía Cindy, esa conciencia constante, esa pregunta constante. ¿Por qué, por ejemplo, vamos a hablar de cosas cotidianas, ¿no? ¿Por qué no me atrevo a pedir lo que necesito? ¿Dónde aprendí eso? ¿Dónde aprendí que mis necesidades no importaban? ¿Dónde aprendí que si nombro mis emociones, eso va a ser mal visto, ¿no? Porque ¿dónde aprendí que llorar no se vale, que es un signo de debilidad, ¿no? ¿Por qué no me atrevo a decirle, no sé, a decir que no? ¿Por qué no me atrevo a decir que no? Creo que no tengo ese derecho. Todas esas cosas que hacemos cotidianamente tienen que ver con el sistema en el que estamos, ¿no? Que se llama sistema patriarcal. Y estarlo deconstruyendo implica la chamba de cuestionar mis Así es. decisiones Ujú. una por una. ¿Por qué callo? ¿Por qué hablo? ¿Por qué pido? ¿Por qué grito? ¿Por qué violento? ¿Por qué me victimizo? Es el cuestionamiento constante, ¿no? Lo que nos lleva, lo que obviamente es incómodo, ¿no? Es incómodo y estoy de acuerdo con ustedes, pero también es liberador porque yo me hago cargo, ¿no? Cuando yo me cuestiono lo que hago, me estoy haciendo cargo de mí, me empodero, sería la palabra tradicional del feminismo, ¿no? Me empodero, yo me pregunto lo que hago, yo soy responsable de lo que estoy haciendo o no, de mis elecciones, de mis silencios, de mi palabra. Eso me empodera, aunque pues no es placentero a veces, pero siempre es empoderador. Cuestiona duramente en la raíz. Y otra pregunta que está ligada con lo que vienen diciéndonos, ¿por qué entonces el feminismo ha sido ridiculizado? Todo lo que cuestiona tiende a ser descalificado desde una dimensión hegemónica. O sea, es como una respuesta inmediata, ¿no? Lo que te choca, te checa, y entonces respondes con las uñas, ¿no? No vas a permitir que tu estado de cosas, tu paradigma con el que has funcionado durante siglos, de pronto se vea, más bien notes las fisuras y notes el resquebrajamiento y eso que decíamos empieza a sonar, lo escuchamos. Quienes nos emocionamos con el quiebre, por supuesto, tenemos otra actitud al salir a la calle y salir a la calle en conjunto, hermanadas, con amigas, en esta noción de la mejor manera de entender lo sororal. Pero es, aquel que se ve cuestionado en la raíz, obviamente va a despotricar, va a decir todo aquello que se le ocurra, porque es parte de un asunto de naturaleza humana. Descalificamos lo que no entendemos, lo que no soportamos que nos cuestione tan agudamente. ¿No? Eso se me ocurre, pero a ver, Margarita. No, bueno, yo estoy de acuerdo y además añadiría que el feminismo, porque hay muchas formas de cuestionar la sociedad, ¿no? Y las costumbres y la cultura, y se puede cuestionar la distribución de los ingresos, se puede cuestionar muchas cosas, pero el feminismo tiene la peculiaridad de que cuestiona el corazón mismo del sistema, ¿no? Está cuestionando el corazón, el centro mismo de este sistema. Entonces, pues bueno, la respuesta es siempre hay que lidiar con esa respuesta, ¿no? Contraria, la oposición, el conservadurismo del status quo, como decía antes.
pero en especial porque se está cuestionando el centro, ¿no? Por eso se dice que las luchas de las mujeres son el motor del cambio social y lo han sido Lo desde han hace sido. Ujú. mucho tiempo, ¿no? Entonces, quien lo entiende así, quien se puede sumar, puede celebrar las luchas de las mujeres en lugar de denostarlas, ¿no? Porque estos cambios que se van ganando con el tiempo son para todos, también para los hombres, ¿no? Y justo a colación viene la otra pregunta que nos hace Estela. Dice, ¿un hombre puede ser feminista? Ta, 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 tan. Tan, tan, tan. Ellos prefieren decir que no, ¿no? Yo también También, prefiero, ¿eh? También sí, prefiero. o sea, algunos que sobre todo más conscientes de su deconstrucción prefieren decir que no, que corresponde a un tomar la voz y tomar la decisión de la voz desde el asunto femenino. O sea, no, yo creo que no, sinceramente no. Sí, yo también. Yo creo que no hay hombres feministas, aunque hay muchos que se autonombran feministas, pero por más que se autonombre, yo no los he visto así. O sea, yo no conozco ninguno que diga yo, ah, caray, mira, por fin encontré. No, ¿no? Yo No. creo que lo que hay, que el feminismo es una lucha de las mujeres. Eso es sobre todo un tema que surge una y otra vez, por ejemplo, en las marchas aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿por qué no pueden ir los hombres a la marcha? O sí pueden ir, o no pueden ir, o en qué lugar de la columna tienen que ponerse los hombres, ¿no? El punto es que no pueden protagonizar, el punto es que no pueden protagonizar una lucha que no es suya. Entonces, cuando se autodesignan feministas, están protagonizando de nuevo una lucha que no es suya, es una contradicción de términos, ¿no? Por ejemplo, a mí me perturbó bastante este año, más que otros, el oportunismo de muchos hombres, escritores, dibujantes, intelectuales mexicanos alrededor del 8 de marzo, ¿no? Y entonces escribiendo cosas y montándose como si ellos fueran más feministas que Simone de Beauvoir, o no sé quién, ¿no? A quién podemos nombrar, ¿no? Y no, no es por ahí. Ese momento era más bien para guardar ellos silencio, ¿no? Y dejar el protagonismo, si es que querían apoyar las luchas de las mujeres, era borrarse un poco y ceder su protagonismo, ¿no? A las mujeres. Eso hubiera sido más conducente desde mi punto de vista, ¿no? No volver a protagonizar, ¿no? Entonces, yo pienso que el trabajo de los hombres que les interesa los planteamientos de las luchas de las mujeres es la deconstrucción de su masculinidad. Esa es su chamba, la deconstrucción de su masculinidad. Y con eso yo creo que lograrían mucho y sería un gran apoyo para el cambio social, ¿no? Solidaridades y también filtros políticos, no podemos dejarlos de lado, ¿no? Estamos en un entorno electoral, entonces hay demasiado que decir al respecto de estos montajes o de estos protagonismos. Ojalá, tiene que verse. Ahora, lo cierto es que, al menos en este contexto muy actual y muy reciente, estas, vaya, solidaridades, como se haya podido entender, pues tienen también un entorno como muy evidente, como que tampoco se puede engañar demasiado, ¿no? Bien. Ok, muchísimas gracias. Una última pregunta. A ver, ¿cómo? Ahí les va. ¿Por qué el feminismo defiende el aborto? Bueno, yo encantada de contestar eso cuantas veces Adelante. sea necesario. No, el feminismo no defiende el Del aborto, aborto. para empezar. Eso es interesante porque habíamos hablado de cómo se denuestra el movimiento, ¿no? Cómo se denuestra la lucha de las mujeres, cómo se hace burla, se mofa y se trata de debilitar. Y una forma de debilitar la lucha de las mujeres es adjudicarles que defienden o luchan en pro del aborto. No, de lo que el feminismo sí, ciertamente, de lo que se hace cargo es de su interés porque las mujeres tengan el derecho a decidir,
sobre sus cuerpos. Eso es algo muy diferente, ¿eh? O sea, Sí, que yo claro. tenga el derecho de decidir es muy distinto. No quiere decir que voy a decidir una cosa o la otra. Simplemente que como ser humano en este planeta tenga el derecho de decidir sobre mi cuerpo y sobre lo que pasa en mi cuerpo. Puedo decidir lo que mejor me parezca, ¿no? Eso sí es una causa netamente feminista, ¿no? Y lo demás, pues es querer asociar la lucha de las mujeres concretamente a un solo punto. Dentro del feminismo hay mujeres que lo contarán de otra manera, lo entiendan de otra manera, ¿no? Pero así lo entiendo yo. Yo, por ejemplo, estoy a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su hacienda, como se decía en el siglo de oro, ¿no? Y sobre su merced, o sea, sobre todo lo que haya que decidir en sus vidas, ¿no? Y también los hombres. Muy bien, yo coincido. La libertad de elección es una buena causa. Es interrupción legal del embarazo, es un entorno legal de salud pública, de entendimiento de muchos contextos y creo efectivamente que el solo como limitarte a una noción donde feminismo igual a aborto es cerrar el discurso y es cerrar la argumentación a un callejón que realmente solo descalifica. No es por ahí, vamos por la libertad de elección y creo que es algo, insisto, que vale la pena. Viene el pañuelo verde. Sí, por supuesto. Y tocando un tema que acaban de mencionar es el cuerpo, ¿no? Y Margarita en su novela, cuando describe la enfermedad, bueno, yo ya hasta me sentía, ¿no? O sea, Dios, ¿cómo no sentirme enferma en este momento, ¿no? Y sí, creo que al menos en tu novela el cuerpo está todo el tiempo ahí, ¿no? Aunque sea en la cama, sentada, ¿no? Con la hija, abrazándonos. Híjole, yo Sí. sigo insistiendo que tienen que leer el libro de Margarita. El cuerpo y los sentidos, ¿no? Todos los sentidos. Yo quería y eso también es una necesidad estética y política también, ¿no? Totalmente. Traer al cuerpo al centro, el cuerpo al centro. Y también es una de las búsquedas del feminismo, por cierto, ¿no? Que ese cuerpo desconectado, invisibilizado, ¿no? Traerlo al centro y vivirlo en toda su plenitud y sus saberes y la información que nos trae es importantísimo. Entonces, en la novela, sí, yo buscaba que el cuerpo estuviera al centro, los sentidos al centro, hay dolores físicos varios, pero también hay besos, hay caricias, hay comida, hay música, hay tacto, ¿no? Hay mucha sensualidad en la novela, ¿no? Porque el cuerpo está justo como protagonista, ¿no? Y estaba yo pensando ahora que para que sí haya algo de poesía en esta charla que se ha tornado muy interesante, muy política, ¿no? Y la poesía también lo es, no es que esté fuera de eso. Eh, Quería yo leer un poema, pero que viene en la novela, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que intenté hacer algo distinto. Y entonces un capítulo es un poema y tiene también que ver con el cuerpo, tiene que ver con la experiencia, una experiencia de María, ¿no? Una experiencia de María en la infancia, acerca de algo que rara vez había yo visto o he visto descrito en la literatura, que no sea de manera revictimizante y habla del abuso sexual. Entonces, quisiera leer esto, es breve, ¿no? Ese poema se llama Rambler. Mamá no puede estar en todas partes porque hay voces que la llaman y silencios, pasillos, azoteas, pesadillas, donde su voz se despeña, desde que mamá era niña y se perdía. Por eso esta pecera hirviente en el asfalto es tuya, pez, para que mires desde ahí a mamá convexa marcharse tropezada, porque mamá no tiene esquinas ni luces de semáforo, ni sabe de la cueva que habita el molusco prehistórico cabeza hueca, pene tibio, pantalón topeca, devora infancias, mano pesada, camisa vaquera,
compra chicles y paletas. Todo eso es tuyo, pez, tu herencia, todo lo sin nombre, el matiz que desentonará en tus escamas, la fractura del arabesco de tu cuerpo que te hará nadadora de aguas lentas, pececita profunda, abandonatriz de ti misma por mirarte desde fuera mirando, tocando, sabiendo sin saber que esta maldita herencia termina aquí, en esto que te roban a la luz del día, a bordo de esta mota de polvo girando en el cosmos con asientos de vinilo, sobre esta avenida poblada donde nadie sospecha, nadie se asoma al vértigo de tu batalla salvo el sol, posdata, el sol. Bien fuerte. Híjole, muchísimas gracias, Margarita. Ok. Les agradezco, la verdad, la plática tan amena. Son increíbles. Espero que después se den una visita por esta transmisión en Facebook. Se quedaron muchas preguntas todavía en el aire, ¿no? Espero que puedan contestarlas. Si no, mírenlas, pueden no contestarlas, ¿no? Y